habíamos hablado desde un principio, que pues aquí tenemos los mejores ingenieros industriales y tenemos los mejores psicólogos de este país. Y en eso quedamos y en eso estamos, ¿verdad, muchachos y niñas? Entonces, bueno, yo creo que ya, como les decía la profe Claudia, muy pronto volveremos a la presencialidad. Nos hace falta lo que ustedes comentaban ahorita, poder vernos, poder estar muy cerca, poder compartir, porque ese es el proceso de comunicación, ¿no? Es muy afectivo. Entonces, bueno, vamos a esperar un segundo, ya estamos 49. Sí, No sé, la profe, faltan un faltan poquito de... todavía un poquitico. Sí. Pues aquí, Inge, le pedí el favor a Wilson Hernández del programa de psicología que nos ayudara a coordinar el panel final de preguntas que seguramente los estudiantes harán a esta presentación tan bonita que su merced tiene para hoy. Adicionalmente, no sé si ya entró Katy. Sí, está Katy Duarte, que es nuestra monitora de psicología. Y no sé si ya en el programa de ingeniería, buenas, no sabemos si ya eligieron, es que Inge, de primero María Paula, nuestra representante de curso, la estamos dejando que por allá resuelva unas cosas como personales para poder continuar, pero estamos animándola y de una vez se lo cuento oficialmente, estamos animándola para que logre sortear pues las inquietudes que tiene pues ya en su vida personal y esas cosas que no tienen que ver con la academia, sino con aspectos personales y pues evitar que nos abandone. Entonces estamos tratando de animarla, de buscarla, para darle la mano, para acompañarla y decirle que en la universidad muchas cosas se hacen por milagro y que, digamos, en estos días va a haber alguien de ingeniería que va a ayudar en esa monitoría, en esa representación de curso, pero no sé si ya tomaron la decisión para que de una vez le cuenten a su director de programa qué decisión tomaron los niños de ingeniería, niños y niñas de ingeniería, y yo también pues aquí de chismosa para saber con el tema de las clases. Entonces, ¿ya tomaron una decisión en ingeniería? Buenas tardes, profe. Pues Amalín muy amablemente nos está ayudando. Qué pena interrumpir. Bueno, muy bien. María, ¿su merced quiere decir algo? No, profe, yo apenas acabo de llegar, estaba saludando, no sé ni qué estaba. No, Chinita, bienvenida. Entonces, Amalín nos va a ayudar en la representación de curso. Entre tanto, ¿cierto? Ya entraría para que se presente con el ingeniero. De pronto es que a veces a uno le cuesta trabajo reconocer a todo el mundo. Entonces, como está el director de programa de ingeniería, sería chévere que apareciera. Sí, yo la vi. Pues en realidad no hemos escogido. Yo estoy colaborando con el tema de las asistencias, pero pues mientras que Alejandra vuelve, porque ella va a volver, entonces pues yo les colaboro mientras tanto con eso. No me había postulado y tampoco habíamos hablado del tema, pero pues sí puedo ayudar en algo, aquí estoy. O sea, dedocráticamente te tocó muy bien. Eso estoy viendo con sorpresa. Bueno, listo, entonces... Amalia, muchas gracias. También tenía que Hola, decirles, ay, perdón, ingeniero, qué pena. Sí. Es que nosotros siempre empezamos con una sesión de noticias, primero pues para acostumbrarnos a leer un poco acerca de la información que nos corresponde a nivel de realidad de país y estas cosas que nos empiezan a abrir un poquito el compás del mundo. Hoy no vamos a tener noticias, mañana sí, mañana continuamos con nuestras noticias. Hoy vamos a dedicar este tiempo maravilloso a esta experiencia de esta comunicación vista a través de la sapiencia y de la mirada de una persona que ha querido investigar muchísimo este tema de neurocomunicación y que no todo el mundo se fija en esos procesos que son más bien como de carácter, ya los van a ver, es toda una experiencia diferente abordar la comunicación. Nosotros ya definimos la comunicación, ya sabemos cuáles son todos los niveles, dónde se manifiesta, pero vamos a conocer hoy una dimensión diferente. Entonces, pues quiero que recibamos al ingeniero Juan Alberto
Con un abrazo virtual, bienvenido ingeniero. Estos son sus hijos, los hijos de psicología. Y bueno, gracias por estar aquí porque este es un escenario de aprendizaje. Bienvenido, muchas gracias. Ok, bueno, profe, mil gracias a usted y a ustedes por estar con nosotros, por estar con la universidad, con su universidad y muchas gracias por seguir. He hablado con ustedes tal vez una vez y bueno, estamos haciendo hasta lo imposible por ser los mejores. Entonces voy a hacerles una presentación hoy sobre lo que es la comunicación, la comunicación artificial, la comunicación de las máquinas y hacer una comparación con cómo funciona la comunicación en el cerebro humano. Sobre la parte del cerebro ya les hablé, creo que todos los que están acá, hablamos un poco así en forma general, pero creo que ya más o menos tenemos algún conocimiento. Sin embargo, pues vamos a referirnos básicamente a los aspectos de comunicación, cómo funciona. Entonces voy si me permiten compartir pantalla, voy a entrar con un PowerPoint. Entonces voy a buscarlo y ya, si por favor me dan ingreso con el PowerPoint. Sí, señor, ya está el ingreso. A los que están entrando, les contamos que en el tiempo final, digamos hacia los 20 minutos finales, Wilson Hernández hará la coordinación del panel de preguntas, de manera que las preguntas a nivel metodológico puede ser pedir la palabra en el chat y Wilson estará pendiente del chat para darle paso a las personas que van a formular las preguntas. Ok, perfecto. No sé si ahí están viendo ya. No, señor, aún no. No se ve. No, señor. Ya, un segundo, miramos a ver por qué. Porque debería entrar, tal vez no me han dado pantalla. Sí está en pantalla. Ahí ya me ven o no. Condición de coanfitrión. No, mi doc, todavía no. Yo sí los veo a ustedes, pero entonces es curioso que no me estén viendo, porque pues ya subí el PowerPoint, es comunicación artificial y humana. ¿Y ya cargó? ¿Ya cargó? Ya cargó y ya lo veo acá. Debe ser algo de allá porque pues yo no puedo hacer más desde acá. O sea, hay que mirar si me pueden dar comunicación. Sí, yo ya le di permiso de... Espéreme, le retiro el permiso nuevamente y se lo otorgo. De nuevo para deshacer y hacer. Entonces, hacer de coanfitrión concedido. Intente mi doc de nuevo, gracias. Ya tengo ahí el PowerPoint, pero... La otra alternativa es que si quiere me lo manda y yo se lo comparto acá y me dice cuándo le paso las diapositivas también. Ok, pero entonces ¿se lo mando al correo o cómo? Como su merced quiera, al correo, sí. Al correo es más fácil, creo. Sí, pues es más fácil porque no me da el correo, porque lo curioso es que no. Es que estoy haciendo el de coanfitrión. Entonces me toca, si estoy haciendo de coanfitrión, me toca también abrirlo a mí. ¿Por qué no me lo da como participante, que es más fácil? ¿Y cómo es como participante? Espera que aquí aprendemos todos los días. No tengo sino es coanfitrión, hospedador y ya. Hospedador le confiero todo y le tocaría dar ingreso a las personas que se les cae el internet o algo así. Pero por coanfitrión se puede también tranquilamente. No sé, abajo sobre la pestaña verde le está permitiendo... Vamos a mirar ya. Porque es que pareciera que sí estoy... Ya, ahora sí. Sí, señor. Sí.
Es que estaba como anfitrión, entonces no tenía la función de dejar ver varios participantes. Era error mío, porque sí estoy como anfitrión. Sí, señor. Vamos a ver si entramos. Sí salió. ¿Ya salió la presentación? Ah, ya, ahora sí. Sí, Ahora señor. sí. Sí, es que como estaba como anfitrión, entonces me tocaba desde acá también abrirlo para que pudiesen varios participantes. Listos. Bueno, entonces voy a ampliarla un poquito más. Ok. Ya. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, profe. Sí están Sí, viendo señor, la... sí, Ah, ok, perfecto. perfecto. Bueno, listos. Comunicación listo. artificial versus humana. Sí. Versus humano, sí. Claro, es que me dio la opción de ser co-hospedador y es por eso. Bueno, listos. Entonces, bueno, vamos a hablar esta noche sobre, como no sé, tengo que hacer una pregunta, no sé si me toca admitir también las personas, porque estoy como co-hospedador, entonces creo que me toca también admitirlos, creo. No, señor, su ¿No? merced ¿No? tranquilo, yo le sigo Bueno. apoyando acá con el ingreso de personas. Ok, porque es que desde aquí veo los que están, los que entran como admitidos, pero no Sí. sé si tengo, bueno, ya, creo que sí los están admitiendo. Ok, No, perfecto. yo los admito y después Ok, cualquier cosa que necesite, apoyo ok, entre ok, Wilson y Katy. ok, perfecto. Bueno, listos. Señor. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar sobre la parte de la comunicación artificial y la comunicación humana. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar un poco los procesos del lenguaje artificial y analizarlos con los procesos de la comunicación humana. Bueno, todos sabemos y tal vez hablamos, no sé si la vez pasada, un poquito sobre la industria 4.0. Lo que se viene ahorita es la cuarta revolución industrial, que creo que ustedes conocen ya, no sé si creo que los de industrial hicieron algún trabajo sobre 4.0. No sé si psicología conoce 4.0. ¿Quién de psicología conoce 4.0? ¿Alguno lo conoce o no? ¿Hay alguien de psicología que conozca 4.0? No, señor. No, señor. Voy a hacerles una breve introducción y después, si tenemos un poquito de tiempo, lo hablamos. Aunque en industrial, Amalín, por ejemplo, ustedes hicieron un trabajo sobre 4.0, ¿verdad? En introducción a la ingeniería industrial, sí. Y entonces, sí, yo estuve en algunas sesiones de ustedes. Bueno, para psicología, vamos a hablar un minuto de eso y después, en cualquier tiempito, lo miramos con detalle. Bueno, estamos entrando a la cuarta revolución industrial. ¿Y eso qué significa? Bueno, hemos tenido 3 revoluciones industriales. Estamos entrando a la cuarta, a lo que se llama industria 4.0. Bueno, en fin, la cuarta revolución industrial es básicamente la inteligencia artificial. Es básicamente lo que se llama el IoT, que es el Internet de las Cosas, que es Internet of Things. Estamos entrando al Big Data, estamos entrando a los procesos digitalizados. En fin, hay toda una serie de áreas. La parte de los robots, la parte de sensorización, en fin. Y dentro de ese proceso de 4.0 hay una gran área que es la comunicación artificial, que se ha venido desarrollando en la medida en que se desarrolla la inteligencia artificial. Entonces, en este momento, ya estamos, por decirlo así, entrando hacia la comunicación con robots, con bots en las empresas. Entonces, una gran cantidad de empresas están utilizando estos servicios y pues nos toca conocerlos, nos toca saber cómo son,
cuál es la influencia que tienen sobre la vida nuestra, sobre la vida de las empresas, porque eso se nos viene ya. Entonces, va a llegar un momento en que casi la totalidad de las empresas estemos utilizando la comunicación de los robots. Entonces, vamos a mirarlo hoy un poco. La idea es analizarlo, saber hasta cuándo, hasta dónde se llega en este momento. Nosotros hablábamos en la reunión anterior que teníamos una dificultad grande con la definición de inteligencia artificial, que no hay una definición muy clara, sino que es imitar la inteligencia humana. Y también hablamos que tenemos algunas dificultades con la definición de inteligencia humana, que no está muy clara. Sin embargo, tratamos de aclarar un poco en la reunión anterior. Pero estamos inmersos en esto que llamamos la cuarta revolución industrial, y es básicamente uno de los grandes aspectos, decíamos, es la comunicación con los robots o con los chatbots o con los bots que se llaman ahorita. Entonces, las grandes organizaciones como Microsoft, como Google, están desarrollando una serie de software donde nos permite comunicarnos con las personas, sobre todo para hacer marketing, para hacer procesos de comunicación con los clientes, bueno, y con las demás personas. Entonces hay una serie de software que nos permite hacerlo. Eso se llaman los bots. Entonces vamos a tener que verlos muy de cerca. Seguramente ustedes los van a usar tanto en psicología como en ingeniería industrial para poder hacer comunicación y procesos con sus clientes en un futuro, pero que ya es muy cercano, que ya no es muy lejano. Entonces vamos a hacer una introducción sobre esto, más o menos lo que hay, y es básicamente ver el alcance de la comunicación artificial con respecto a la comunicación humana. Digamos que ese es el propósito nuestro hoy. Entonces, vamos a mirar un poco. Bueno, esto ya más o menos lo conocen todos los que están acá. La inteligencia artificial está conformada por redes neuronales que básicamente tienen una entrada de información, tienen unas capas y tienen unas capas de salida. Bueno, eso lo recordamos, lo vimos un poquito la vez pasada y digamos que esta es la base de la información. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo muy simple, muy sencillo de un perrito y un gato. Se hacen entradas al sistema. Aquí hay unas capas, aquí se llaman unas redes neuronales, esto se llaman unas neuronas, imitando las neuronas del ser humano. Luego se le dan unos valores ponderados, si recordamos acá un valor de la información acá, y se hace un proceso acá con unos algoritmos en estas capas, y luego nos da una información de salida. Digamos que a grosso modo, esta es una red neuronal artificial, intentando semejar una red humana. Bueno, ahora las han venido sofisticando, como veíamos también la vez pasada. Esto ya lo miramos un poco. Ya es darle un sistema, una red neuronal de muchísima información. Estos son datos de entrada. Siempre hay que darle datos de entrada. Muchísimos. Luego se le dan unos valores ponderados. Eso toca hacerlo un ser humano. Darles un valor ponderado a cada uno para que la máquina pueda trabajar. Y luego se establecen una serie de capas acá. Eso es lo que se llama el deep learning, si recuerdan. Entonces vamos sacando información, lo va procesando hasta que llegamos a una información final. Digamos que en el caso de la comunicación es lo mismo. Es utilizar lo que se llama el deep learning para hacer toda una serie de capas y darnos una comunicación como un texto escrito, como una traducción, como un artículo. Ya están haciendo artículos periodísticos con esto. Entonces, las aplicaciones son enormes. Ahora miramos un nuevo sistema que se está utilizando en este momento, que le han incorporado 170.000 millones de datos. Entonces, eso es una barbaridad. Y
con base en eso trabajan. Entonces, es una compañía de Microsoft que queda en California y entonces están tratando de hacer cualquier cantidad, dar cualquier cantidad de información y los resultados son sorprendentes. Ahorita la miramos para que ustedes luego la miren en internet porque hay bastante información sobre esto y la conozcamos. Entonces, bueno, este es el sistema que creo que la mayoría de ustedes conocen. Bueno, entonces lo que viene es algo que se llama el Natural Language Processing, que es procesamiento natural del lenguaje a través de sistemas computarizados, y así lo llaman. Y lo llaman porque se está tratando de hacer procesos, tanto escritos como hablados, como con lenguaje oral, a través de sistemas computarizados. Entonces, es lo que viene, les decía, es lo que les tocó a ustedes en los próximos años. Nos toca analizarlos un poco y les toca a ustedes estudiarlo con detenimiento. En industrial estamos tratando de incorporar un poco de 4.0 en buena parte de las materias. En psicología, pues también vamos a ver cómo incorporamos un poco de 4.0. Pero bueno, pero ustedes saben muy bien, y lo vamos a analizar ahorita, hasta cuándo puede llegar las computadoras con el procesamiento del lenguaje, y es el propósito que vamos a ver ahorita. Entonces se llama NLP y es ese procesamiento que está en furor en este momento. Entonces, bueno, aquí tengo unas definiciones de lo que es el procesamiento del lenguaje, y es básicamente el tratar de mirar cómo se fusionan la parte de las ciencias computacionales con los seres humanos. Cómo los equipos, los computadores y el software se integra con los seres humanos. Entonces, aquí hay un propósito de la NLP, el procesamiento natural del lenguaje, que tiene como propósito lograr que la computadora entienda el lenguaje humano hablado o escrito. De eso estamos un poco lejos, como lo vamos a ver ahorita. Y como tal vez analizamos un poco cuando veíamos inteligencia artificial. Sin embargo, lo tienen allí como propósito en este momento. La idea es que hoy analicemos hasta cuándo podemos llegar con este NLP, con este procesamiento del lenguaje en el mundo real, y hasta cuánto nos puede afectar, pues hasta cuánto nos puede ayudar. Seguramente todos estos sistemas nos van a ayudar muchísimo. Hay unos, como las noticias falsas, que nos dan problemas que tal vez ustedes han analizado y que nos pueden dar un poco de problemas, pero también buena parte de lo que estamos viendo nos puede ayudar mucho. Entonces, bueno, básicamente es lo que es un proceso de investigación formidable que se está haciendo en este momento para crear lenguajes que sean muy parecidos a los lenguajes naturales y hacer comunicación con los seres humanos. Esa es la parte del procesamiento. Siempre todo sistema debe tener como entrada unos datos estructurados, unos mensajes de lenguaje natural, y los sistemas a través de las redes neuronales los procesan para darnos unos resúmenes de información, por ejemplo aquí una predicción meteorológica, o unos datos estructurados de asistentes robóticos que nos pueden ayudar a darnos información. Entonces, hay una serie de asistentes y de bots que se llaman. El término es chatbot, pero últimamente se están utilizando los bots, que son esos programas de software que nos permiten intercomunicarnos con un computador, incluso solicitarle cosas, programar reuniones, pedirle información, en fin. Entonces, hay unos muy adelantados. Sofía la conocen ya, la vez pasada se la mostré, que es como uno de los robots más adelantados que existe en este momento. Podemos comunicarnos con
con ella, hace presentaciones que son bien interesantes. Y son un poquito especulativas, pero son bien interesantes. Y hay otros que tal vez ustedes conocen, que son Cortana, Alexa y Siri. Por ejemplo, Alexa de Amazon tiene unos desarrollos muy interesantes y venden ya los aparaticos. Entonces, venden y no son muy costosos. Son los últimos modelos de Alexa que sacaron el año pasado, a finales del año pasado, son de la orden de 200,000 pesos, 250,000 pesos. Y se puede uno comunicar con Alexa y ya lo están sacando en español y ya lo estamos viendo. Entonces, la idea es que los miren. Podemos crear a través del computador bots, programarlos nosotros mismos. No es necesario saber de computación para poder comunicarnos con los bots, con Cortana, Alexa y Siri. Programar Alexa y verlo es bastante sencillo, es muy fácil de hacer. ¿Alguno de ustedes conoce alguno de estos Alexa? ¿Lo conoce? ¿Alguno de los que están acá participando? A Cortana y a Siri, profe, sí. Sí. A Siri. ¿Sí? ¿Los han utilizado, los han programado o tienen esa información? No, profe, sí, yo trabajo en el computador con Cortana, por ejemplo. Ah, ok, perfecto. O sea que Alexander lo conoce muy bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, cuéntenos cómo ha sido su experiencia con Cortana, Alexander. Pues, profe, sí, ha sido muy interesante porque digamos que en el apoyo de búsqueda de información y comunicación es supremamente ágil y efectivamente uno gana muchísimo tiempo. Digamos en la parte, en vez de teclear la palabra, por ejemplo, para buscar la palabra comunicación, pues uno se comunica con Cortana y le dice, búscame la definición de comunicación e inmediatamente, en pocos segundos, claro, también hay que ver la velocidad de la memoria RAM del equipo, pero en pocos segundos la información aparece con una muy buena especificación en el motor de búsqueda. O sea, me ha parecido un apoyo muy interesante, profe. Ok, perfecto, Alexander. Y yo creo que en muy poco tiempo, todos los que estamos acá los vamos a utilizar. En alguna medida se van a hacer. Entonces, bueno, nos toca conocerlos muy bien. Alexander pues, lo conoce bien. Hay bastante buena experiencia con Alexa y con Siri. El Alexa pues ya es un aparatito que se puede tener en la casa. ¿Conoce Alexa, Alexander? No, profe, tengo entendido que Siri es de la marca. Ay, se me fue la marca de este teléfono. Creo que es gracias, sí. Siri es de Apple. Alexa sí hasta ahora, profe, que usted no lo presenta. Pero Alexa Cortana de lo Amazon. tengo hace poco, profe. Hace más o menos 4 o 5 meses tengo Cortana acá en el equipo que hizo una actualización. Alexa es de Google, si no estoy mal. Alexa es de Amazon. No, Amazon. Es de Amazon y ya lo venden, o sea, y en Colombia lo venden, es fácil conseguirlo. Bueno, esto tienen que investigarlo todos, porque nos va a tocar ya muy pronto, ¿ok? Amalín. Entonces toca buscarlos, toca dedicarles tiempo, buscarlos, mirar cómo están funcionando y es para todos, Sí, tanto señor. para psicología como para ingeniería industrial, ¿ok? Entonces toca dedicarle un tiempito a analizarlos. Ahora que tengamos a final de año, tenemos un pequeño receso, entonces por favor, en sus tiempitos libres, porque pues yo sé que ahorita la carga académica no nos permite hacer mucho, pero seguir mirándolos, porque estos son bots y nos va a tocar estar con ellos los próximos 40 o 50 años de su vida, ¿ok? Entonces no podemos no tenerlos, no podemos marginarnos de ellos. Hay otro que es muy famoso, que es el asistente de Google, que es este que tenemos acá, que es de los mejores que hay. Es muy interesante, entonces también mírenlo un poquito, ¿ok? Bueno, lo último que hay, que también quiero que miren un poco, es algo que se llama el GPT-3, que es
¿Lo conoce Alexander? ¿Ha oído hablar del GPT-3? No, profe, ese sí no. Bueno, Yo tengo no he trabajado todavía con el asistente de Google. Yo tengo un teléfono de marca Xiaomi, que es una ok. marca china, es nueva. Y él viene preinstalado el asistente de Google, pero pues no he trabajado en ese. Y este GP3, hasta ahora que usted no lo presenta, profe. Ok, esto es como lo último. Esto es de una compañía que se llama OpenAI, que es de Elon Musk y es de Microsoft también. O sea, son los socios de esta compañía en California. Y se llama, pues, las letras son el Generative Pre-trained Transformer y por eso lo llamaron GP3. Han sacado el 1, el 2 y ahorita sacaron el 3. Entonces, a este tiene 170.000 millones de datos. Entonces, imagínense la cantidad de información que tiene. Entonces, es bueno que lo miren. Hay videos ya sobre esto. Seguramente en un futuro les digo, Marisabel, vas a tener que trabajar con eso. Amalie, los que estoy viendo acá, van a tener que trabajar con esto. ¿Ok? Jessica, Luigi. Entonces, toca mirarlo. Es impresionante. Yo he estado mirando la interacción con GPT-3 y es muy interesante, pues contesta cualquier tipo de preguntas. Obviamente todavía tiene muchos errores, desde luego, y es una máquina porque pues estas máquinas no entienden, no comprenden nada, es solamente a través de los algoritmos que vimos dar respuestas. Pero vamos a estar allí, es decir, ellos nos pueden hacer hasta, les decía, hacer reportes. Ellos escriben, esta es una máquina, este es un sistema formidable, es muy interesante, no entiende nada, no sabe lo que nos está diciendo, desde luego porque no siente. Entonces decíamos que la principal diferencia entre los seres humanos y las máquinas es sentir, es que las máquinas no tienen emociones y como no tienen emociones, entonces el tipo de comunicación no lo entienden, no lo comprenden. Ellos buscan, por ejemplo, este GP3, busca, imagínense, tiene 170.000 millones de datos, entonces busca toda la información posible y contesta casi como si fuese un ser humano. Entonces, bueno, echen un vistacito, ¿ok? En estos días, al GPT-3 y ya. Y ahí lo vamos viendo, o sea, es muy, muy interesante, hace artículos, hace muchas cosas, en fin. Lo que quiero que miremos un poco también hoy es, bueno, ¿cuál es la diferencia con la comunicación humana? Porque la comunicación humana nosotros comunicamos más lo que sentimos que lo que decimos. Entonces, la parte de sentir lo que comunicamos es absolutamente básica en la interacción con los demás, en la comprensión del mundo y decíamos en la creación de la inteligencia. Tal vez la incógnita más grande que existe con estos sistemas es la creación de inteligencia, porque nosotros decíamos creamos inteligencia a través de la interacción con los demás, a través de los procesos cíclicos. No sé si recuerdan el concepto cíclico. Luigi, ¿se acuerda de que es un proceso cíclico o no? Luigi, ¿me escucha? No, señor. ¿No estuvo conmigo en una conferencia anterior? No. Creo que no. Bueno, Jessica, ¿te acuerdas? Ok, bueno, ahora lo repasamos un poquito. Entonces, la comunicación es un proceso donde intervienen las emociones, obviamente, son básicas. Los estados emocionales son básicos y es la interacción con el conocimiento. Esto no lo pueden hacer las máquinas todavía porque es un proceso complejo. ¿Ok? Repasémoslo un poquito, así a grosso modo. Entonces, nosotros tenemos, les decía, bueno, esto lo vimos la vez pasada con esta misma diapositiva.
tenemos 100.000 millones de neuronas, básicamente, más o menos como estas, son unos 80 y pico de tipos de neuronas distintas, dependiendo del sitio del cerebro donde se encuentren, pero esta es una neurona a través de la cual guardamos información en el cerebro y a través de la cual nos comunicamos. Y veíamos que la neurona es una célula como cualquier otra, pero que produce impulsos eléctricos. Tenemos un núcleo que lo tenemos acá, compuesto por miles primero, tenemos una composición neuroquímica donde tenemos miles de genes, que son los que nos hacen transmitir y crear la información a través de estos axones que tenemos acá. Entonces, es un proceso complejo, indudablemente. Nosotros, decíamos, guardamos la información, creamos impulsos eléctricos que son neuroquímicos a través de la generación de iones de sodio, de calcio, de potasio. Los enviamos por acá desde los cromosomas que nos quedan aquí en el centro y los enviamos y hacemos un proceso de sinapsis, no sé si recuerdan, que es unir una neurona con otra. Una neurona sola no sirve de mucho, pero ya una neurona unida con las demás nos crea una información. Y hay un proceso que se llama, que es básico, que se llama sinapsis, que es el que vemos acá. Y entonces decíamos que las neuronas no se pegan las unas con las otras. Existe un pequeño huequito acá. Se emiten neurotransmisores y se unen con la otra neurona, pero no se pegan. Y eso, decíamos, tiene no sé si recuerdan, tiene un concepto muy preciso. Las redes neuronales no son fijas, se transforman permanentemente y esa es la inteligencia. El proceso del habla, el proceso de la comunicación es un proceso de transformación permanente y por eso las redes neuronales no son fijas. Nosotros decíamos, no somos como un video, somos unas redes neuronales que van transformándose permanentemente. Y yo también les decía la vez pasada que allí tenemos un pequeño problema con la educación y es que se nos ha dicho que el cerebro es un archivo de información y realmente no lo es. Sí guardamos información, pero la guardamos para estarla transformando permanentemente. Entonces, por eso las neuronas no se pegan. Las neuronas no son fijas. Están pegadas aquí, este pequeño hueco. Hay una distancia que es unos 4 nanos, 4 o 5 nanos, y un nano es una millonésima parte de 1 milímetro. Entonces están muy cerquita, pero no se pegan, nunca se pegan. Si estas neuronas se pegaran unas con otras, tendríamos varios problemas. Primero, no pudiéramos transformarlas. Seríamos como un video, seríamos fijos. Y segundo, si tenemos un efecto doloroso, pues no se nos olvidaría. Entonces, nos enloqueceríamos porque un efecto doloroso nos puede molestar durante mucho tiempo. Bueno, para recordar un poquito, para entrar ya en el tema de lo que es la comunicación, el sistema de comunicación, bueno, aquí tenemos una red neuronal, entonces decíamos que una neurona sola no nos sirve de nada, nos sirve, se unen con las otras a través de estas lucecitas, de este proceso sináptico que es el que tenemos acá, y entonces aquí nosotros guardamos información a través de códigos, entonces tenemos unos potenciales de acción que son los que están acá, los que se ven en estas lucecitas. Y un potencial de acción son hertz por segundo, son impulsos eléctricos que son hertz por segundo y pueden ser 5, 10, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 más o menos, que son los más fuertes. Entonces, así se unen y cada potencial de acción es un código que nos representa una imagen, que nos representa un modelo matemático, que nos representa un conocimiento o que nos representa en los sistemas emocionales una emoción. Entonces, las redes neuronales se conforman a través de potenciales de acción, que son códigos que representan una imagen, por ejemplo. Aquí tenemos esta imagen
nosotros, les decía desde la vez pasada, nosotros no tenemos unas imágenes fijas. Estas están en, si recuerdan, en la corteza occipital, en la parte de atrás del cerebro. Y entonces, pero nunca tenemos una imagen perfecta. Si cerramos los ojos en este momento, nos damos cuenta que lo que tenemos en nuestro cerebro es algo más o menos parecido a la imagen que estamos viendo, pero no es una fotografía, no es una copia precisa. Entonces, realmente el cerebro está hecho para transformarse, está hecho para trascender. Nosotros las redes neuronales las transformamos permanentemente y un ejemplo claro es la comunicación oral. Cuando hablamos, estamos cambiando permanentemente las redes neuronales, transformándolas. Si fuesen fijas, pues no lo pudiésemos hacer, porque cada vez que hablamos, creamos un contexto de comunicación completamente diferente. Siempre lo transformamos y lo cambiamos. Entonces, esta es una de las condiciones más importantes que tiene el cerebro, porque eso es lo que nos da inteligencia. Y decíamos que a diferencia de las máquinas que tienen información fija, aunque a través de algoritmos la están transformando ahora, pero la información de entrada, de ingreso, es fija y la tenemos. Nosotros podemos captar del mundo real permanentemente, todos los días, información diferente y la estamos transformando. Transformamos estas redes neuronales, las cambiamos, las volvemos más estables. Entonces aquí tenemos una serie de redes neuronales que pueden ser estables o pueden ser inestables, ya lo miramos. Entonces, una red neuronal conserva su estabilidad durante un tiempo, durante unos meses, pero como son procesos neuroquímicos, como veíamos acá anteriormente, son procesos hechos por genes, acá, desde el núcleo, entonces estos procesos van cambiando de acuerdo a los efectos que recibimos. Entonces, los neurotransmisores acá son básicamente productos químicos, que son dopamina, serotonina, endorfinas. Entonces hay unos 80 neurotransmisores que son los que permiten esta unión, pero además son los que nos permiten sentir. Sin esos neurotransmisores no sentiríamos. Entonces nos ayudan a conformar la red neuronal, a tenerla acá, y nos permiten sentir de acuerdo al contexto que estemos mirando. La estabilidad de estas redes dura unos meses, dependiendo también de la intensidad del efecto que recibimos. Pero después, si no la volvemos a ver, si no volvemos a repasarla, se nos olvida, estas lucecitas que vemos acá se nos van olvidando. Entonces, y las perdemos. En los procesos de comunicación, ya veremos las zonas del cerebro donde están estas neuronas, se conservan y es de las zonas donde más conservamos la información, porque la repetimos permanentemente. Entonces, siempre estamos viendo, estamos comunicándonos, estamos viendo la comunicación y entonces reforzamos las redes neuronales donde tenemos las palabras, donde guardamos la información. Por ejemplo, María, Azucena, te llaman siempre o tú sabemos tu nombre, entonces tienen en un sitio del cerebro, tienes esta información y entonces la estás reforzando permanentemente y entonces no se nos va a olvidar. Por eso, pues obviamente el nombre no se nos olvida. En las palabras es algo muy interesante porque en la medida en que enriquecemos nuestro vocabulario, lo tenemos allí guardado y lo podemos utilizar en forma permanente. Es de las zonas del cerebro que más utilizamos y que más tienen sentido para nosotros, obviamente, en ese proceso de comunicación. Entonces ahí vemos que hay una diferencia enorme con las máquinas, con lo que estamos viendo ahorita, porque pues las máquinas no piensan, nosotros sentimos, y yo les decía, nosotros comunicamos más lo que sentimos que lo que decimos. Entonces, todo proceso de comunicación tiene una combinación emocional y tiene una combinación cognitiva. Entonces, ya tal vez si recordamos, nosotros, la cognición es producto de la combinación de las emociones con el conocimiento, con la información. Fusionamos los dos a través de procesos cíclicos y comprendemos. Si no lo tuviésemos, pues no comprendemos nada.
Entonces, la creación acá en estas redes neuronales, en estos genes que tenemos aquí, en cada célula, en cada célula, hay unos genes muy precisos que nos dan los neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, hay unos que están en determinados sitios de los cromosomas, digamos, el cromosoma 5 nos produce dopamina. Entonces hay unos cromosomas largos, unos cromosomas más cortos que producen dopamina y son los que nos permiten sentir. Producen serotonina en otras zonas de acá, producen endorfinas, en fin, pero también producen algo que nos causa malestar, que son la adrenalina, el cortisol, que en grandes cantidades nos causa daño. Entonces, pero son hechos a través de ese proceso neuroquímico que las máquinas no lo pueden hacer. Es imposible para una máquina hacerlo. Entonces, ahí decíamos, las máquinas están todas muy lejos de nosotros en los procesos de comunicación. Por eso la comunicación tiene un efecto emocional enorme. Y no podemos olvidar, 50% de lo que comunicamos son emociones. Y 50% seguramente es conocimiento, pero es que van fusionados los dos. Sin emociones no comprendemos nada, no entenderíamos nada. ¿Ok? Y la comunicación es el perfecto proceso de unión emocional y cognitiva. Y es lo que más hacemos, es lo que más hacemos en el día. Todas las actividades, decíamos que hacen los seres humanos, son ciclos de acción y comunicación. Y lo que más hacemos es comunicarnos, porque pues todo el día estamos comunicándonos con los demás. Entonces, dependiendo, tal vez lo han visto, de cómo hacer una comunicación asertiva, tenemos buenas relaciones con los demás y tenemos inteligencia y la podemos organizar. Entonces, bueno, básicamente es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo lo hacemos? Alberto, Sí. discúlpame que te interrumpa, profe, una pregunta. Sí. Profe, usted estaba comentando que los potenciales de acción se pueden medir en hercios como medida. Sí, en Hertz. Hertz es una medida eléctrica. Esos potenciales de acción, los Hertz son ciclos por segundo de impulsos eléctricos. Este es un concepto que ustedes en un futuro van a analizar mucho. Alexander nos está hablando, ¿cierto? Sí. Sí, porque yo tenía entendido, profe, que los potenciales de acción en los intercambios de sodio y calcio se medían en milivoltios, que era parte de una medida que también se podía hacer a nivel celular. Sí, básicamente, pero los ciclos del cerebro, el cerebro tiene básicamente varios tipos de ciclos. El cerebro funciona permanentemente, incluso cuando dormimos. Y hay algo que se llama el sueño REM, que es la segunda etapa del sueño. Entonces allí se mide exactamente cómo está el cerebro, pero se mide en Hertz, que son ciclos por segundo de impulsos eléctricos. Es que este concepto es muy importante porque cuando recibimos un efecto fuerte, nosotros lo que hacemos es crear una red neuronal que es esta, con una intensidad muy alta. Entonces, por eso hay cosas que recordamos más que otras. Ahora, el concepto de Hertz, como es totalmente neuroquímico, decíamos que estos potenciales de acción, si no utilizamos esta red, se nos va olvidando. O sea, estos potenciales de acción se nos van disminuyendo y los podemos ver. Entonces, se van bajando. Una vez que volvamos a reutilizar esta red, porque nos acordamos, por ejemplo, el nombre de Alexander, lo estamos en las zonas del cerebro que vamos a ver ahorita, lo está escuchando y lo estamos reactivando, entonces pues ahí lo tenemos. Son unos potenciales de acción muy fuertes, son altos. Entonces, como es neuroquímico, porque es un proceso eminentemente neuroquímico, entonces la intensidad es muy alta o menos alta. Cuando recibimos un efecto muy fuerte, estos potenciales de acción son fuertes. Si tenemos un efecto que no nos interesa mucho, el potencial de acción es muy bajito, muy bajo.
pero todo el cerebro funciona así. Entonces, es tal vez de las condiciones más prodigiosas que tiene el cerebro. Es que los potenciales de acción nos sirven para codificar información, codificar una red, y nos sirven para tener la intensidad de las emociones o del conocimiento. Esta es de las condiciones más prodigiosas que tiene el ser humano, el concepto de potenciales de acción. ¿Ok? Entonces, y por eso es por lo que va cambiando, Alexander. Los potenciales de acción no son iguales. Y nosotros podemos recibir un efecto hoy y, digamos, tener 40 Hz de potenciales de acción. Pero mañana podemos recibir el mismo efecto y si no nos afecta tanto la supervivencia, podemos tener menos Hz en esa red neuronal. Entonces va cambiando. Es de las cosas que más nos cambian. Las redes neuronales nos cambian permanentemente. Entonces, seguramente este es un concepto que en un futuro la ciencia lo va a estudiar un poco más. Verlo un poco más. Es difícil estudiarlo porque, como les comentaba, las redes neuronales cambian permanentemente y es que el propósito del cerebro es transformarnos, ¿no? Es trascender a niveles de inteligencia más altos y transformarnos y transformar el mundo real. Por eso no son fijos. Tal vez lo más maravilloso que tiene el cerebro es eso. Es transformar el mundo real, transformar los conocimientos, cambiarlos. Cada vez que miramos algo, que aprendemos algo, que miramos el mundo real, estas redes neuronales las vamos transformando. No son fijas. ¿Ok? Entonces, digamos que es el concepto tal vez más importante que podamos ver. ¿Listo, Alexander? Ok, profe, gracias. Bueno, eso va a tener usted que estudiarlo en un futuro. Yo creo que ustedes van a, parte de lo que ustedes van a hacer, psicología, por ejemplo, tiene que estudiar esto muy bien y va a ser el tema de eso, del futuro para ustedes. ¿Ok? Bueno, nosotros decimos que partimos nosotros somos un sistema cíclico, básicamente, y entonces tenemos unos sistemas donde recibimos la información del mundo real a través de los núcleos del tálamo, les comentaba la vez pasada. El tálamo los reparte a los sistemas emocionales que tienen cercanos, la amígdala cerebral que está acá, que son también una serie de núcleos, y lo reparte al mismo tiempo a la corteza superior. Entonces, tiene dos funciones. A través de los núcleos los reparte a las dos zonas del cerebro. Y así, y los fusiona acá en el cerebro y así es como comprendemos. No hay ninguna información que esté suelta. Las emociones no están completamente interrelacionadas con la parte cognitiva. No es cierto que podemos tener emociones separadas de cada ciclo. Decíamos que un ciclo es único y repetible y lo creamos cada vez que interactuamos con el mundo real, cada vez que hablamos con los demás, cada vez que nos comunicamos con las personas, hacemos un ciclo de acción y comunicación. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora tenemos acá en el cerebro, estas sí son las áreas que son específicas de la parte del habla. Entonces, veíamos que tenemos una serie, tenemos 4 lóbulos en el cerebro. El lóbulo frontal, los lóbulos parietales, los lóbulos occipitales. Bueno, aquí tenemos la inteligencia en los lóbulos frontales. No sé si se acuerdan. Aquí tenemos la corteza orbitofrontal, la ventromedial y la dorsolateral que la tenemos acá encima, que es donde hacemos los procesos de inteligencia. Y fíjese que el área de Broca, que es el área motora del lenguaje, la tenemos allí muy pegada, muy en todo el centro del área de la corteza frontal, en medio de la corteza ventromedial y orbitofrontal. Entonces está absolutamente comunicada. Y del área motora que tenemos acá encima. Entonces, están allí. Es de las partes más interesantes porque, bueno, nosotros tenemos aquí atrás el lóbulo occipital, que es donde manejamos las imágenes, pero con las imágenes tenemos
una gran diferencia con el habla, y es que nosotros no duplicamos las imágenes, nosotros las recibimos, pero pues no las duplicamos. En cambio, el lenguaje sí lo recibimos y sí lo duplicamos porque hablamos. Entonces, por eso es de las zonas más interesantes que tiene el cerebro. Bueno, todas son interesantes. Está muy pegado al lóbulo temporal porque aquí guardamos mucha información de palabras que son las que veíamos ahora que repetimos. María Isabel, lo repetimos y ahí lo tienes guardado, esta información, porque tenemos estructuras, redes neurológicas que no se nos desaparecen. Es de las áreas más interesantes por esa razón. Es de las áreas que el ser humano ha desarrollado más. Tan pronto los investigadores han visto que tan pronto se desarrolló el área del lenguaje, sobre todo está el área de Broca, tan pronto y el área de Wernicke, que queda aquí también, el ser humano comenzó a tener más inteligencia y nos fuimos muy lejos de los demás animalitos. Y entonces, ¿por qué desarrollamos el lenguaje? A través de unas mutaciones de genes se creó el lenguaje y se ha venido estructurando cada vez más. O sea, cada vez más tenemos el lenguaje. O sea, tenemos una capacidad de tener mucho más palabras, más fonemas, más sonidos, y estamos en ese proceso. Tal vez se acuerdan que hablábamos que el proceso más importante es el proceso cíclico evolutivo, y entonces lo que más nos está aumentando es estas áreas. El cerebro aumenta todo, pero las áreas de la corteza prefrontal, donde está la ventromedial, la orbitofrontal y la dorsolateral, son las que más están creciendo. El cerebro de los seres humanos es prodigioso y decíamos que está creciendo en unos 500 millones de neuronas más que sus padres. Entonces, tal vez la vez pasada, no sé si se acuerdan, yo les decía, tóquense su frente y van a verla que es un poquito curva, esta parte de acá, porque allí tenemos mucho más millones de neuronas, unos 500 millones de neuronas más. Comparábamos el proceso evolutivo con Lucy. Si lo recuerdan, Lucy vivió hace 3.2 millones de años en Etiopía, en el norte del África, y tenía un cerebro de 1.400 gramos, 11.000 millones de neuronas, y este cerebro que tienen ustedes acá en este momento es de 100.000 millones de neuronas. O sea que hemos pasado de 11.000 millones a 100.000 millones de neuronas. O sea, ha sido un crecimiento evolutivo prodigioso, realmente. Pero lo que es más prodigioso es que seguimos creciendo. Ahora lo notamos un poco más, y es un proceso, les decía, geométrico. Es decir, si viésemos el incremento de los 90.000 millones de neuronas con respecto a las generaciones con Lucy, nos daría unos 4 o 5 millones de neuronas, pero es que en este momento estamos creciendo con unos 400 millones de neuronas más, y los niños seguramente con unos 800 millones. Entonces, es prodigioso, por eso cada vez el ser humano es más inteligente. Recuerda que la vez pasada María Isabel te decía, tócate tu frente. A Alexander también, tóquese su frente y verán que es más curvita, que es curva comparado con sus padres. Eso significa que tenemos mucho más millones de neuronas y el cerebro ha crecido todo. O sea, no solamente porque desde Lucy hasta acá, que era nuestro antepasado más famoso, ha crecido todo. Esta área motora del área de Broca, el área el área de Wernicke, que es las 2 zonas del cerebro que estamos analizando hoy. Todos los lóbulos han venido creciendo de una manera sorprendente. Entonces, ese proceso evolutivo está dado por la inteligencia de los seres humanos. Normalmente nosotros no lo notamos mucho, porque es un factor de comparación, pero les decía, si miramos a esos niños, una niña, por ejemplo, de 2 o 3 años habla perfecto. Los niños también, entonces tienen una capacidad enorme. Una niña de 10 años es prodigiosa, de 12 años es como una niña de 35 años hace 3 generaciones.
bueno, ustedes no lo ven muy bien porque pues es un factor de comparación. Yo lo veo porque pues estudio esto y lo noto, para mí es muy fácil notarlo y porque soy un estudioso de esto, pero básicamente el cerebro todo está creciendo. Entonces, en la medida en que manejemos bien estos procesos, que son los procesos cíclicos, nuestro cerebro va a ser muy poderoso y ustedes van a ser seres absolutamente poderosos. ¿Ok? Bueno, entonces las áreas del lenguaje de los seres humanos están concentradas acá, en la zona de Broca y en la zona del área de Wernicke. Bueno, esto tomaron los nombres, se llama Broca porque pues el que los descubrió era el apellido Broca y Wernicke. Entonces, Paul Wernicke. Y tenemos unas áreas también allí donde el cerebro es prodigioso, al igual que, por ejemplo, en la zona occipital se generan las emociones, se generan las imágenes. Aquí en estas áreas se genera la comprensión del lenguaje. Entonces son una serie de neuronas que están especializadas en guardar el lenguaje y en hacer comprensión del lenguaje. Nosotros realmente no guardamos información si leemos un libro como un texto o vemos una película. Guardamos ese contexto de las palabras y después lo unimos. Y esta zona es maravillosa por esa razón, porque lo unimos. Luego, cuando pensamos, enviamos la información a los lóbulos frontales, aquí a esta parte, que están muy pegados. Y allí entonces esto nos permite, que hay unas zonas motoras que se comunican, que pensamos, imaginamos, creamos, y entonces creamos la forma como vamos a hablar. Venimos a la zona de Broca, la laringe está aquí debajo, está muy pegada a esta zona de Broca, y entonces así hablamos. Digamos que ese es el proceso como hablamos, y pues lo hacemos en milisegundos. Pero es un proceso prodigioso, pero además depende mucho de la estructuración del cerebro, y por eso vemos esta clase. Es básico tenerlo por dos razones, porque nos permite comunicarnos y hacer estructuras de comunicación bien hechas, que nos enseñan los profes de comunicación oral y escrita, y porque estas zonas nos generan mucho más inteligencia. Es tal vez la condición más importante porque trascendemos. Nosotros tenemos un cerebro que nos permite trascender a niveles más altos de inteligencia. No es un cerebro fijo, es un cerebro que se está transformando y que nos ayuda a tener más inteligencia. Ya lo miramos la vez pasada, les expliqué un poquito por qué, pero las zonas pero el cerebro es ese, y tal vez la condición que veíamos, tal vez ahora me entienden un poco, por qué acá, en estas neuronas, no son fijas. Estas redes neuronales no son fijas, están hechas es para transformarnos, para trascender, y con base en esto cambiamos las redes neuronales que tenemos acá, en estas zonas del cerebro, en estos lóbulos, en el lóbulo temporal. Y entonces tenemos mucho más capacidad para tener fonemas y para comprender y para crear frases, para crear palabras. Por eso les decía, una niña, el proceso cíclico evolutivo es sorprendente. Una niña de 2 o 3 años habla perfecto. Bueno, los hombres somos un poquito más demorados, ¿no? Pero también, obviamente, la capacidad es enorme en este momento de lenguaje, del conocimiento. Pero ese proceso evolutivo que nosotros tenemos, y es un proceso que transmitimos también a nuestros hijos, con las palabras, con el vocabulario que tenemos, con la estructura del lenguaje. Y tal vez es muy importante, porque, les decía, eso fue lo que creó la inteligencia en los seres humanos, el lenguaje, y lo que nos sigue creando la inteligencia, lo que sigue haciendo que nuestro cerebro sea más grande. Yo calculo, pero eso es una mera
especulación que en unos 400, 500 años el cerebro de los seres humanos va a ser casi como el doble, es decir, vamos a llegar a unos 200.000 millones de neuronas. Bueno, eso es una especulación, obviamente. Espero que ustedes lo estudien, sobre todo los de psicología, porque el cerebro está cambiando, el cerebro va a cambiar. Así como de Lucy teníamos 450 gramitos y en este momento ustedes tienen 1500, las generaciones posteriores pues van a seguir creciendo el cerebro, pues van a ser seres más altos. La estatura también promedio ha venido cambiando. Lucy, por ejemplo, no sé si se acuerdan, medía 1 metro de estatura, pero era su estatura normal para esa época. En este momento venimos creciendo y el ser humano va a ser mucho más simétrico. Y veíamos también, no sé si se acuerdan, que en este momento la simetría de la cara, de las dos zonas de la cara, cada ser humano es más simétrico, significa que son más bellos. Cada generación son más bonitos que su generación anterior y los del futuro con absoluta seguridad lo van a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces el proceso es ese. Entonces tenemos aquí un pequeño resumen de las áreas de lenguaje, que son un córtex auditivo, que es donde tenemos los oídos, y está en las dos zonas. Tenemos el área de Broca, tenemos un córtex motor, que es el córtex de la corteza superior, que nos hace movernos también, pero que nos hace que movamos la laringe, que podemos pronunciar palabras y hablar. El área de Wernicke es el área donde podemos contextualizar las palabras. Es un área absolutamente interesante porque nos contextualiza las palabras, lo que estamos haciendo. Es un proceso cíclico que está perfectamente unido aquí a las cortezas, a la corteza prefrontal, que es donde pensamos, donde razonamos y nos ayuda a que en estas áreas conformemos la composición de las palabras. Bueno, tenemos el córtex visual, que decíamos es el lóbulo occipital donde tenemos todas las imágenes, que también es absolutamente especializado este córtex visual. Nosotros recibimos a través de los ojos que están por acá en la corteza frontal y lo convertimos en imágenes y las guardamos allí temporalmente para recordarlas y para transformarlas también y utilizarlas. Entonces, pero son las áreas que más intervienen en los procesos de elaboración del lenguaje. Bueno, aquí tenemos un proceso, esta diapositiva no salía muy bien, pero básicamente es la forma como hablamos, más o menos ya se lo explicaba. Nosotros recibimos información y la guardamos en el lóbulo temporal. Ese lóbulo está muy relacionado con la información que recibimos con las palabras. Les decía, esta zona de Wernicke, que es esta que tenemos acá, y la zona de Vikra, están perfectamente interconectados, aquí lo vemos. Hay una serie de aferencias donde los unimos, los dos, funcionan en perfecto paralelo. Además, les decía, están unidas con la corteza prefrontal, estos dos, y es lo que nos produce cuando vamos a iniciar un ciclo de comunicación. Lo pensamos acá en la corteza dorsolateral, que tal vez se lo expliqué, y luego transmitimos la información acá a estas dos áreas. Aquí se hace el contexto de la información, lo pasamos al área de Vikra, que está aquí, está muy pegado a la laringe y hablamos. Digamos que de algunos modo ese es el proceso de la forma como pronunciamos las palabras. Una zona, bueno, interviene la zona motora también, desde luego, porque es lo que nos hace, la veíamos acá, es lo que nos hace que podamos mover la laringe y podamos hablar. ¿Ok? Listos. Entonces, bueno, es un proceso formidable y es un proceso complejo, porque es crear redes neuronales en todos estos sitios. Entonces, para que eso lo hagan las máquinas, va a pasar todavía mucho tiempo. No es tan fácil. O sea, como lo están haciendo ahorita, claro, es muy plausible lo que hacen
desarrolladores de inteligencia artificial. Es un esfuerzo enorme lo que están haciendo. Porque sí tratan de imitar la voz y lo hacen a través de las redes artificiales. Pero llegar a hacerlo con la complejidad que es nuestro cerebro va a pasar mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, ahora, el otro aspecto importante que quería que analizásemos hoy es cómo nos comunicamos, que pues tal vez es el proceso más interesante. Nosotros tenemos una condición básica que son el sentir, decíamos. Y sentir significa que tenemos emociones. Nosotros tenemos unas emociones puras que son creativas, que son la euforia, la alegría, el agrado, y entonces estas nos duran milisegundos cuando recibimos cuando recibimos un impacto emocional. Creamos un estallido emocional de euforia, de alegría o de agrado. Pero ese nos dura, les decía, muy pocos segundos, a veces milisegundos. Nos sirve para impactarnos y además nos da el contexto emocional que se conserva a través de los ciclos de acción y comunicación, a través de todo el proceso cíclico de comprensión. Pero luego se transforman muy rápidamente. Ahora, las emociones duran muy pocos segundos porque generan una emisión de neurotransmisores. Primero generan la parte motora, o sea, cuando recibimos una emoción de alegría, todo nuestro cuerpo, la cara y el soma nos ponemos bien, generamos neurotransmisores como dopamina, serotonina, endorfinas y nos sentimos perfectos, alegres. Y entonces, pero esa emisión dura muy pocos segundos, porque si no nos llenaríamos el organismo es decir, que haríamos riéndonos todo el día y con una emisión de neurotransmisores que en exceso nos afectan. Entonces, duran muy pocos segundos y después pasan a unos estados emocionales creativos. O sea, los estados emocionales, digamos, estos son producto de la alegría, que es el optimismo, el entusiasmo, el interés, la afinidad y la aceptación. Entonces, en estos ya duramos un poco más de tiempo. Ahora, ¿por qué son importantes para la comunicación? Porque es que nosotros nos comunicamos, bueno, hay un contexto cognitivo, contexto de conocimiento, pero no es lo mismo comunicarnos en optimismo, en entusiasmo, en interés o en aceptación. Entonces la comunicación tiene niveles que es importante conocerlos. Cuando estamos en optimismo nos comunicamos de una forma. Tenemos una comunicación con los demás muy en optimismo y en entusiasmo vamos a tener una comunicación muy asertiva con los demás. Vamos a crear efectos en los demás, pro supervivencia. Y vamos bajando un poco a interés, que es un buen estado, pero lo comunicamos también. Lo comunicamos, somos asertivos en la comunicación, lo mismo con afinidad, con aceptación, ok, bueno, está muy bien. Entonces tenemos unos niveles de comunicación muy interesantes. Y aquí el cerebro genera neurotransmisores buenos, dopamina, serotonina, endorfinas, que nos hacen que nos sintamos bien y que las redes neuronales que estamos creando sean perfectas, sean muy estables. Y vamos a crear en los demás un efecto pro supervivencia, un efecto agradable en las personas. ¿Ok? Bueno, la cara contraria son las emociones defensivas, que también las sentimos. Entonces, si tenemos unas emociones, si recibimos un efecto doloroso, entonces podemos tener asco, ira, dolor, miedo. Y bueno, eso es lo que sentimos cuando interactuamos con el mundo real y con las demás personas. Y eso influye enormemente en la comunicación, desde luego, porque esto dura muy pocos segundos, estos estados, estas emociones, pero las transformamos en unos estados emocionales defensivos, que es el antagonismo, la ira, el dolor, el miedo, la aflicción, el estrés y la desesperanza, y luego tenemos por aquí el amor. Entonces, en estos estados permanecemos mucho más tiempo. Ya no duramos
pocos segundos, sino permanecemos mucho tiempo. Y la comunicación desde aquí es diferente. El antagonismo, tal vez se acuerdan ustedes, es a veces lo que hacen los políticos, es estar peleando unos con otros, lo que está haciendo en este momento el presidente americano con su contrincante republicano. Entonces están en pelea, en antagonismo. Es un estado defensivo y no es bueno, entonces la comunicación no es asertiva. Más abajo está la ira, que todos lo conocemos, que es la ira expresada. Entonces allí la comunicación es, el contexto de la comunicación no existe, la comunicación no es asertiva. Queremos dominar a los demás a través de la ira, de los gritos, en fin. Más abajo tenemos el dolor, que es el dolor físico y el dolor emocional, que no nos permite tener buena comunicación. El miedo, cuando estamos en miedo, no queremos estar presentes, nos vamos, queremos huir, y se llaman defensivos porque nos sirve para defendernos también. En aflicción, pues lloramos, estamos mal, la comunicación es casi nula, va bajando la comunicación. En estrés estamos casi callados y en desesperanza, pues ni hablamos. Entonces, la comunicación es muy importante que tengamos en cuenta los estados emocionales. Ahora, la incapacidad para crear buenos efectos en los demás, efectos por supervivencia aquí, se nos disminuye, la inteligencia se baja, no somos capaces de crear efectos buenos en los demás. Entonces, si esto lo sabemos, si esto lo conocemos, podemos manejar un poco. Ahora, lo ideal es salir de esos estados. Estamos en antagonismo, en ira o en dolor porque hemos recibido efectos dolorosos, negativos, o no tenemos el conocimiento suficiente para poder crear efectos en los demás, porque esto es producto de los efectos que recibimos del mundo real y de las personas. Entonces, y es a través de los procesos cíclicos. Si nosotros creamos los procesos cíclicos o recibimos, como los que llamamos acá, creativos, recibimos emociones de alegría, de agrado, tenemos estados emocionales y aquí nuestra inteligencia y nuestra capacidad de comunicación es más grande. Entonces, tenemos que saberlos manejar. Si estamos aquí, tenemos nuestra mente con el 90%, 95% de nuestro cerebro acá. Cualquier efecto negativo no nos va a afectar tanto. Bueno, siempre estaremos. Nunca estamos exentos de recibir efectos negativos, ¿ok? Siempre los vamos a recibir, pero si tenemos nuestra mente, nuestro cerebro, con un 90 y pico % de estados emocionales creativos, va a ser muy poco lo que nos afecta. Obviamente nos afecta, porque pues, si nos van a atacar tenemos que sentir miedo y salir corriendo, obviamente. No podemos desaparecer las emociones negativas, desde luego. O sea, son útiles y por eso se llaman defensivas. Hay tratistas que los llaman negativos, pero realmente no son negativos. Entonces, la comunicación es muy importante conocer esto para ver cómo nos comunicamos y cómo se comunican los demás con nosotros. Porque si entendemos que alguien grita, que alguien está, es porque está desestabilizado, es porque está desequilibrado. Entonces, si lo entendemos, no nos va a afectar mucho, ¿ok? Bueno, el otro concepto es los niveles del conocimiento. Decíamos, bueno, esto se lo explica un poco, el conocimiento tiene una serie de niveles que van desde la información, las tecnologías, las competencias, conocimiento estructurado, creación de conocimiento y teorías. Entonces la comunicación tiene todo que ver también con esto, con el conocimiento que tengamos. Entonces nosotros comunicamos en la medida en que estos niveles del conocimiento que van desde la información, que es conocimiento, pero es conocimiento no muy estructurado, las tecnologías y las competencias. Conocimiento estructurado, no sé si recuerdan, es conocer la estructura, la naturaleza de las cosas. El funcionamiento de las cosas es conocimiento estructurado, tenemos que llegar aquí. La creación de conocimiento es ver cómo hacerlo, cómo creamos conocimiento, y tal vez es la función más importante de ustedes en la vida, es crear conocimiento, es ver qué conocimiento no es cierto para poder mejorarlo y para poder crearlo. Y las teorías
Cuando hay una teoría cierta, una teoría es algo que explica una gran área de cosas. Entonces, también hay teorías que no son ciertas, pero las teorías ciertas nos ayudan mucho a comprender el mundo, desde luego. Entonces, aquí el conocimiento es básico. El tener información cierta. En estos niveles de conocimiento cierto, el conocimiento cierto, decíamos que es el conocimiento que podemos, o la información que podemos comparar con el mundo y darnos cuenta si es verdadero o no. Las competencias y tecnologías, pues las utilizamos siempre, son niveles de conocimiento que podemos aplicar en el mundo real y sabemos si nos funcionan o no. El conocimiento estructurado es ver la naturaleza y la esencia de las cosas. Tenemos que llegar allá. Es básico que lo comprendamos. Y es básico que entendamos cómo crear conocimiento. Bueno. Y decíamos también que los niveles de inteligencia están dados por la fusión de estos dos. La fusión, en esta pirámide tenemos acá la parte de conocimientos y tenemos los estados emocionales. Entonces, la fusión de estos dos, de la información y la aceptación, nos da una inteligencia normal. Si subimos dentro de nuestra pirámide las competencias, que es conocimiento un poco ya más relacionado con el mundo real, nos va a generar interés como estado emocional y tenemos un nivel de inteligencia mucho más alto. Más arriba está el conocimiento estructurado, que es, repito, la esencia y la naturaleza de las cosas. Nos va a dar niveles de entusiasmo y optimismo y tenemos una inteligencia superior, la vamos creando. Y la creación de conocimiento, que es lo máximo que podemos hacer los seres humanos, nos va a generar inteligencia muy superior. Pero todo esto lo hacemos a través de ciclos de acción y comunicación. Y por eso es muy importante que los ciclos, que podamos hacer ciclos y terminamos cerrar, los podamos cerrar. Es la única manera. Y en la medida en que lo hagamos, vamos a tener niveles de inteligencia mucho más altos. Bueno, y entonces ya comprendemos también un poco por qué el propósito de nuestro cerebro es trascender a niveles más altos de conocimiento. Por eso nuestras redes neuronales no son fijas. Por eso en la medida en que vayamos transformándolas y vayamos subiendo estos niveles, vamos a tener niveles de inteligencia muy superiores y podemos ascender hasta niveles casi insospechados. Entonces, tanto de conocimientos como de estados emocionales. Si tenemos conocimiento cierto, nos vamos a sentir seguros, vamos a estar en optimismo porque nosotros sabemos si lo que sabemos es cierto o no. Cuando no tenemos conocimiento cierto, estamos en incertidumbre, no tenemos certeza y el mundo se nos vuelve un pequeño desastre. Entonces también existen, aquí abajo tenemos la información no cierta, el conocimiento no cierto, que es un pequeño desastre para los seres humanos. Entonces tenemos información no cierta. Esta es una pirámide como invertida. Información no cierta. Aquí tenemos información ya de ira, de antagonismo. Tenemos información de dolor. Tenemos información de miedo, de estrés, aquí abajo. Y entonces vamos bajando. Yo tal vez les comentaba la vez pasada que cerca del 60 o 70% del conocimiento que tienen los seres humanos no es cierto. Es aparente, creemos que es algo, sí, algo que es cierto, pero no lo es. Entonces, eso es tal vez de las cosas más dañinas para los seres humanos, porque eso nos afecta enormemente nuestra supervivencia, el no tener información, conocimiento cierto, es conocimiento aparente. Y esa otra información que tenemos, que registramos en el cerebro, la información de ira, que es el antagonismo, es la pelea con los demás, que una buena parte del mundo está allí, nos va bajando la inteligencia de una forma dramática.
la comunicación aquí no es asertiva. Estamos dañados por neurotransmisores, adrenalina que nos hacen sentir mal, cortisol, epinefrina que nos hacen sentir mal, nos hacen tener dolor. Esta información dolorosa cuando tenemos dolor físico, un rompimiento con algún ser querido, una pérdida, nos genera cortisol y eso nos afecta el organismo de una manera impresionante. El corazón, el exceso de cortisol nos afecta muchísimo. Es lo más malo que podamos tener. Bueno, la información de miedo es básicamente el estrés. Son niveles de conocimiento muy bajos. Entonces, aquí la comunicación es nula. Los niveles de comunicación aquí se nos van bajando. Los vamos perdiendo. En fin. Entonces, bueno, esto es que lo debemos comprender para no caer dentro de estos estados. ¿Ok? Y bueno, y por último, esto se lo expliqué la vez pasada, es la corteza prefrontal, donde tenemos la basolateral, que es una zona prodigiosa del cerebro, donde pensamos, razonamos, imaginamos. La corteza orbitofrontal, que es la que, si se acuerdan, monitorea permanentemente los efectos que recibimos y los asuntos que tenemos pendientes. Esta está comunicada con el resto del cerebro, con la zona del habla, y con las demás zonas, con las imágenes, con la corteza motora. La corteza ventromedial, que es donde están las emociones, ahí es donde tenemos, les decía la vez pasada, los estados emocionales organizados aquí, más o menos en la misma forma en que nosotros los vimos acá. Ahí tenemos los estados emocionales, tal como los tenemos acá. En la zona derecha tenemos el antagonismo, la ira, y son redes neuronales que tenemos guardadas. En la zona izquierda tenemos estos estados emocionales creativos, optimismo, entusiasmo, y están allí en redes neuronales organizadas en esta forma. Los tenemos allí guardados. Esos cambian, pero los tenemos allí. Así sea temporalmente, los tenemos acá. En esta zona ventromedial. En la zona izquierda están los creativos. Y en la zona derecha están los defensivos o lo que llamamos negativos. Y la fusión de estas dos, de la corteza prefrontal orbitofrontal, que se comunica velozmente con todo el resto del cerebro. Aquí con la zona del habla que tenemos acá, con la zona con toda la corteza que revisamos ahorita, nos permite fusionar los dos. Y aquí en la corteza prefrontal dorsolateral creamos, imaginamos y comenzamos un ciclo nuevo que es iniciar una conversación, hablar. Y entonces se viene acá con la zona de Broca, se viene a la laringe y comenzamos a hablar, que es lo que hacemos ahora. ¿Ok? Entonces, bueno, quería que revisásemos un poco esto de cómo funciona la comunicación. Y sobre todo, tener claro que la comunicación tiene niveles y que dependen mucho de los estados emocionales que tengamos. Si estamos en estados emocionales creativos o defensivos, la comunicación va a ser completamente diferente. Si estamos aquí, vamos a ser asertivos, vamos a comunicar la verdad, vamos a crear buenos efectos en los demás. Vamos a tener unas respuestas de aceptación, vamos a crear inteligencia, vamos a ser seres poderosos. Y esa es la función de ustedes. Bueno, muchas gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta, me decía la profe que dejar unos minutos para hacer ahí. ¿Alguna pregunta o algo que no esté muy claro? Sí, ingeniero, tenemos la participación de la compañera María Isabel Bolívar Gutiérrez, que tiene una pregunta para usted. Ok. María Isabel, ¿cómo estás? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo agradecerle. Yo no pude estar en la primera charla que su merced pues estuvo con los compañeros. Y al encontrarme con esta presentación, pues realmente como que lo motiva a uno mucho más
pues en ese estudio que he iniciado, ¿no? No sé si de pronto sea un poco como a la pregunta, pero a mí me surgió la inquietud cuando su merced nos estaba hablando de las redes y cómo entre ellas pues se van transformando. ¿Hay algún momento en el que uno puede volver al cerebro perezoso, digámoslo así, en ese sentido y en esa dinámica de transformación de lo que su merced nos ha hablado? Y lo otro que su merced, bueno, y otra pregunta es cómo se puede alimentar los potenciales de acción, ¿no? Nos decía que hay momentos en los que o desaparecen o hay momentos en que están muy vivos. Y entonces, si eso sí se apagan, ¿se pueden alimentar o no? Sí, y mira, es que, bueno, miremos la primera parte de la... Realmente nosotros nos motivamos si creamos estados emocionales, si hacemos estados emocionales creativos. O sea, cuando tenemos estados emocionales de optimismo, cuando estamos acá, mira, María Isabel, miramos acá. Aquí, cuando estamos en optimismo, entusiasmo, interés, afinidad, aceptación. Estos estados emocionales no surgen porque sí, no surgen de la nada. Estos surgen porque hacemos ciclos de acción y comunicación donde creamos efectos pro supervivencia de los demás. Por ejemplo, el solo hecho de saludar a las personas y decirles, oh, buenos días, ¿cómo estás? Eso con eso creamos ciclos, porque todo lo que hacemos es un ciclo de comunicación, es un ciclo que tiene un propósito pro supervivencia de los demás. Es decir, hacer que los demás supervivan. Si los demás superviven, nosotros supervivimos también y nos sentimos bien. Entonces terminamos un ciclo, lo cerramos. Si yo te pregunto, María Isabel, dime qué hora son. 7:37. Ok, gracias, María Isabel, yo te digo. Entonces cerramos el ciclo. Digamos que esa es una forma muy simple para ver cómo es un ciclo. Si yo no te contesto, me quedo callado, tú vas a decir, no, es que no me oyó, está sordo, es un grosero. Eso es algo muy sutil, pero nosotros tenemos que mirar a las demás personas con afinidad, con el debido respeto, desde luego. Entonces, si miramos a la gente con afinidad, cerramos ciclos, solamente con eso. Y entonces vamos subiéndonos de nivel. Porque el hecho de ser, si tú tienes ciclos cerrados en tu cerebro, en el 95%, porque nos vamos acostumbrando a eso, a hacerlo, a terminar los ciclos. Pero ya te digo, es en la cotidianidad, es cómo hacemos con las demás personas. Si tú llegas a tu casa y le das un abrazo y un beso a tu mamá o a tus familiares o a tu papá o a tu pareja, lo que sea, a tus hijos, vamos a recibir como respuesta también afinidad. Nosotros recibimos como la respuesta es el perfecto reflejo de lo que nosotros hacemos en los demás. Entonces, si les damos afinidad, recibimos afinidad. Si le damos odio, pues recibimos odio. Y entonces la diferencia es que si tú das afinidad, si das entusiasmo a las personas, si creas un efecto benéfico a los demás, y como te digo, no es solamente venderles productos, no solamente en la parte productiva, es en la parte de comunicación. Por eso es que es muy importante la comunicación, porque es lo que hacemos siempre. Entonces, en la comunicación hay que terminar los ciclos. Y terminar un ciclo, pues en comunicación es relativamente sencillo. Es decirle a los demás, hola, ¿cómo estás? ¿Estás muy bien? Te noto muy bien. Y entonces la persona va a respondernos con afinidad también. Y entonces cerramos el ciclo. Y subimos en los estados emocionales. Pero si vamos y le decimos, bueno, la miramos con odio a los demás, ¿qué hacemos? Que nos bajamos y nos metemos a hacer un desastre. Acá, a esos estados emocionales defensivos, si tratamos mal a la gente. Entonces, esto no nos cuesta nada. Y entonces nos vamos a estados emocionales superiores. Y entonces cuando estamos en optimismo y en entusiasmo, tenemos fuerza para hacer las cosas.
Porque es que, bueno, este es un tema muy grande, es que después de los estados emocionales se crea algo que se llaman los sentimientos, y los sentimientos es también la fusión de las emociones. Eso no se lo alcanza a explicar hoy por el tiempo. Es la fusión de las emociones con el conocimiento. Entonces, es la fuerza que nos impulsa a actuar. Si nosotros estamos en entusiasmo, bueno, veíamos acá esto. Si estamos por acá arriba, esa fusión del conocimiento y de los estados emocionales nos hace que creemos algo que se llaman los sentimientos, que es la continuación de esto. Y los sentimientos conllevan la fuerza y la direccionalidad para dirigirnos a las personas. Si tú tienes buen conocimiento y estás en optimismo, llegas a tu casa y transmites eso. Le dices a la persona, te amo, te quiero, estás muy bonita, estás muy elegante, en fin. Eso te sube. Parece intrascendente, pero eso lo sube a uno a niveles superiores. Y va llenando tu cerebro de cosas buenas. ¿Ok? Vas a estar muy bien. Porque es que ya no entienden por qué las redes neuronales se transforman. Porque si no fuesen así, ¿qué haría uno? Ahora sí es la otra parte de tu pregunta. ¿Qué haríamos por acá? Si las redes neuronales no fuesen, miramos que están por acá. Estas son las redes neuronales. Si tú llegas, por poner un ejemplo, donde tu mamá y le dices, mamá, te amo, te quiero, estás muy linda, muy hermosa, es la prueba. Y esas redes neuronales, refuerzan las redes neuronales tuyas y las de ella. Así se refuerza. Entonces, con una comunicación asertiva y afectiva. ¿Ok? Y entonces vas a ser una mujer, María Isabel, muy poderosa, porque es la única forma de hacerlo. Nosotros no tenemos un ascensor que nos suba a estados emocionales de optimismo. No, es a través de la comunicación. Por eso la comunicación es absolutamente importante en los seres humanos. Con la comunicación trascendemos, porque nos refuerza estas redes neuronales. Si nosotros vamos con furia con una persona y le decimos cosas feas, destruimos estas redes, las nuestras y las de los demás. Y entonces, ¿para qué lo hacemos? Mermamos nuestra inteligencia, Wilson, ¿sí? Entonces, no tenemos que acostumbrarnos a eso. Y ustedes van a ser los seres más poderosos porque comprendemos cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, es la única manera. Nosotros no somos poderosos porque seamos altos ni flacos, no. Es porque tengamos un cerebro bien estructurado, porque ya entendemos que la estructura del cerebro la creamos nosotros y nadie la puede crear por nosotros. Y entonces, claro, si tú llegas, nosotros tenemos, bueno, hay algo que tampoco les expliqué por el tiempo, que son las identidades. Las identidades son ser hijo de, ser padre de, ser estudiante de, ser pareja de, ser trabajador de. Entonces tenemos unas identidades donde estas redes neuronales más o menos están agrupadas. Entonces, por ejemplo, tenemos unas condiciones de ser estudiante de, o bueno, de ser hijo de. Si nosotros recibimos conocimientos ciertos, estas redes neuronales, esos potenciales de acción que tú me preguntabas, los volvemos muy sólidos, porque los reforzamos con conocimiento cierto. Cuando no tenemos conocimiento cierto, esto se nos apaga. Porque entonces, yo pensaba que este conocimiento era así, resulta que no es. Bueno, eso nos pasa porque de los fracasos aprendemos. Pero entonces decimos, ok, el conocimiento cierto es este y hacemos redes neuronales con potenciales de acción muy, muy altos. Y así somos seres poderosos. Pero es la única manera. Obviamente nosotros no podemos aprender de todo, porque pues eso es imposible. Nos toca centrarnos y tener conocimiento muy especializado. Pero necesitamos ustedes van a ser seres muy poderosos si tienen redes neuronales, como tú me preguntabas, con potenciales de acción muy fuertes. Y eso lo siente, no hay necesidad de medirlo en el cerebro. Pero eso tú lo sientes si estás segura de algo. Lo vas a comprender y lo vas a sentir. ¿Sí? Ya te digo, si tú tratas a los demás bien, si tienes comunicación asertiva,
si terminas ciclos, si cierras ciclos con ellos, lo primero que te van a devolver es afecto también. Y te vas a sentir segura y haces a que la otra persona se sienta segura. Pero si uno llega como una trompa furioso, pues vamos a hacer el efecto contrario. Nuestra inteligencia se nos va a bajar, se nos va a disminuir. Y nosotros necesitamos que ustedes sean los seres humanos más inteligentes que hay en este país, y para eso estamos nosotros acá. ¿Ok? Bueno, ahora sí que alguien me entienden, Marisabel, por qué puedes llegar a ser, y todos ustedes, los mejores psicólogos y los mejores ingenieros de este país. Porque es combinar los dos, es aprender, es mirar el conocimiento cierto, y es crear estados emocionales, llegar a estados emocionales creativos. Pero para hacerlo, lo primero que hay que mirar es la cotidianidad. Lo primero que tenemos que mirar es hacerlo cotidiano. La comunicación cotidiana es absolutamente indispensable para todos nosotros. Parece intrascendente, parece que no, el llegar y saludar a la gente, bueno, así sea el portero del edificio, y no quiero hacerlo con, pues es un puesto absolutamente respetable. Te pongo como ejemplo. No quiero ser peyorativo con nadie, porque eso no debemos hacerlo. Pero si los saludamos con el debido respeto, si damos un poquito de afinidad por los demás, claro, con mucho respeto, vamos a ir subiendo y vamos a crear inteligencia, vamos a ir subiendo de nivel. No necesitamos tampoco mucho conocimiento. Bueno, ustedes lo van a crear y lo van a tener. Pero no es necesario que seamos Albert Einstein para hacerlo. ¿Ok? Es en lo cotidiano. Hagámoslo, ensayémoslo en estos días. Hoy llegamos, bueno, están en la casa, no es más sino dar unos pasos y saludar a la persona que más, bueno, a todos. Y se dan cuenta que se van a sentir más seguros. Pero el efecto en su cerebro es este, el que tú me preguntabas, Marisabel, es estas redes neuronales sólidas, con unos potenciales de acción altos. Fíjate que hacerlo no es difícil. Pero si uno llega y no saluda, pues estos potencialitos de acción se le bajan en la relación con la identidad, ser hijo de, o ser esposo de, o ser un compañero de, o ser alumno de, en fin. Entonces, esas identidades son como la agrupación de las redes neuronales que tenemos en una determinada actividad. Pero eso lo vemos, pero eso lo hacemos en ese proceso cíclico, en el proceso de cerrar ciclos. Ya les repito, cerrar ciclos no es complicado. Claro, hay cosas donde no tenemos el suficiente conocimiento. Cuando no tenemos conocimiento cierto, y entonces no los podemos cerrar, y por eso tenemos pequeños desastres. Y es que el problema del mundo es que el 70% de la gente no cierra ciclos. Y entonces ahí vemos, por falta de conocimiento, los sistemas económicos no funcionan. Entonces tenemos problemas graves con la gente. Los niveles de pobreza y todo eso es porque los sistemas económicos no tienen conocimiento cierto. Si no funcionarían bien. Se supone que la economía es la ciencia del bienestar de las personas, y estamos todavía lejos. Hace unos meses nos decían que 800 personas tenían más dinero que la mitad de la población del mundo. Pues ¿eso qué es? Eso es un sistema económico malo. El antagonismo de la política nos mata, nos acaba, el estar peleando, que los líderes nos enseñen a pelear. Eso no está bien, eso nos daña. En fin, entonces es por eso, es lo cotidiano, pero es por no conocer esto, y esto es muy sencillo. Bueno, ahora ustedes tienen que transformar el mundo. Los ingenieros, con sus procesos, generando efectos absolutamente gratificantes y benéficos en el mundo, en las demás personas. Los psicólogos tienen un trabajo inmenso. Hay más de 5.000 millones de personas. Marisabel y, bueno, los otros que están ahí, que tienen problemas de ciclos abiertos, que tienen problemas, y por eso el mundo no funciona bien. Y entonces la vida es muy cortita. Y entonces, ¿para qué pasar por el mundo amargados? Pero
pero ustedes tienen una gran labor, los psicólogos y los ingenieros, es cambiar el mundo, pero cambiarlo para bien. Es saber cómo se terminan los ciclos, cómo crear efectos gratificantes en los demás y eso de pro supervivencia. Y vamos a hacer un mundo mejor. ¿Ok? Bueno, no sé si se nos acaba el tiempo. Ustedes tienen que descansar un poquito para la otra hora, creo. Profe, ¿está por ahí? La profe Claudia. Sí, señor, por aquí escuchando y aprendiendo y encontrando la razón de muchas situaciones de orden comunicacional. Pero pues digamos que hoy es para agradecerle, mi profe, haber estado con nosotros. Yo sé que los estudiantes aprenden muchísimo de estas cosas que además son extensión a las mallas curriculares, porque una cosa es la temática de una asignatura y otras las profundizaciones a partir de distintos saberes, y eso tiene su gran valor. Así es que mi profe, no sé si de pronto alguien más pues tiene alguna pregunta corta. Nos quedarían como 5 minutos para cerrar decorosamente con el próximo profesor, y para que tengan un tiempito de estirar las piernas, tomar un cafecito y hacer diligencias personales e intransferibles. Profe, pues yo tenía una pregunta pequeña y es en cuanto a él nos hablaba de que, digamos, nosotros tenemos que actuar, digamos, de manera positiva, optimista, para aumentar nuestros niveles de inteligencia. En cuanto a los bots o robots del que nos hablaba, ellos no tienen esa conciencia, pero están diseñados para todo el tiempo tratar bien, es decir, ellos no van a tratar mal o, bueno, como uno a veces ve en las películas, que es donde lo ha visto, que tratan mal o actúan mal o hacen por órdenes cosas malas, no lo hacen. Bueno, ese es un tema que es muy interesante y es que resulta que, y eso es para que ustedes lo piensen y lo vivan. Tú, Jacqueline, tú eres de psicología, ¿verdad? De psicología, de Sí, psicología. ok, sí. Entonces, mira, lee un poco de eso porque lo que quiero dejarles en la mente es esto. Imagínate que los chavos, por ejemplo, esa inteligencia que vemos ahorita, está hecha con información de internet y de todas partes. Le han metido a estos robots 180.000 millones de datos. Bueno, otros, los de Google también están haciendo lo mismo, ¿entiendes? Entonces cogen información que es buena y mala. Entonces el pobre robot, como no diferencia, nos puede llegar un momento en que nos dé información mala, en que nos cause daño. Bueno, eso no se sabe todavía porque estos sistemas, este último que analizamos hoy salió el año pasado, hasta ahora el GP3, hasta ahora lo están analizando. Pero ese robot tiene en su mente, tiene en sus estructuras de redes neuronales artificiales también información mala. Entonces puede que no funcione bien. En Microsoft, si no estoy mal, hicieron hace unos años un robot, una pareja de robots, y entonces era un robot que era Bob, que era como un hombre, y creo que la niña era Liz, bueno, la robot, y entonces los pusieron a hablar. Y entonces duraron como unos 3 días hablando. Lean eso en internet, Jacqueline, y bueno, todos los demás, porque es para que responderte tu pregunta. Y terminaron, eso los tuvieron que desconectar porque terminaron fue diciéndose groserías, porque pues la gente les decía grosería y ellos la aprendían y no sabían que eso era una grosería. Entonces tuvieron que desconectarlos. Bueno, léense eso, porque pues toca mirarlo. Lo de los chavos que desconectaron de Microsoft. Entonces no pudieron, porque comenzaron a hablar entre ellos y comenzaron a hablar mal, porque somos como les metemos información, y toda esa información que llega es buena y es mala. Entonces, Ok, no está filtrada. No está filtrada. Eso, por ejemplo, tienen ustedes que en un futuro mirarlo. Por ejemplo, lo que tú dices, hay que filtrar la información. ¿Ok? Y eso sería parte del trabajo de ustedes como psicólogos, ver que no le hagan daño a las personas.
Ellos no tienen la culpa, pero pues leen lo de Bob y su compañera que los desconectaron porque terminaron como enloquecidos. Pero no era culpa de ellos, sino de nosotros, los humanos que los crearon. ¿Okay? Bueno, descansen un poquito porque pues tienen clase ahora. Bueno, gracias. Y yo espero que nos veamos en la presencialidad y seguimos hablando de estos temas. Gracias, profe. Pues ingeniero, Gracias. muchas gracias, Inge, gracias muchas por gracias. compartir su Gracias. tiempo. Gracias. Muchas Bueno, gracias. feliz noche para todos. Gracias, y bueno, profe. y quiero, Gracias. quiero darles las gracias por estar en la universidad, por estar con nosotros, por creer en esta universidad. Entonces, muchas gracias por estar. puertas. Bueno, ahí nos vamos a ver muy pronto, ¿ok? Bueno, feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias. Inge, muchas gracias. Hasta luego. gracias, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana, chao, chao. Gracias.